Antonio sí tenía algunas galeras, pero las naves egipcias no eran las mejores. Y por si fuera poco, la flota de reserva que dirigía la propia Cleopatra consistía en 60 naves, pero cuando Cleopatra vio que todo se perdía, decidió volver a Egipto para que no se perdiera por lo menos Egipto, y abandonó la batalla. En mitad del fragor, Cleopatra, con sus 60 naves, dio la vuelta. Marco Antonio, desesperado, viendo que su amor se iba, y viendo que la guerra y la batalla se perdía, abandonó su galera y en una pequeña nave de vela siguió a Cleopatra. Le siguió como un perro, dijeron los romanos. La batalla de Actium se perdió, y los hombres de Marco Antonio, abandonados a su suerte, también. Cleopatra llegó a Egipto y todavía intentó salvar la situación. Intentó salvarla, sí. Engalanó las naves que le quedaban, hizo ver a sus habitantes, a sus egipcios, que la batalla la había ganado. Intentó hacer esa operación de marketing, pero llegó Marco Antonio y parecía que todo se había perdido. Aún así, Marco Antonio estaba dispuesto a resistir, estaba dispuesto a levantar nuevos ejércitos, pero poco le quedaba ya que ofrecer. Octavio estaba a punto de llegar, se estaba acercando el momento final para la pareja. Las huestes romanas estaban a punto de llegar a Alejandría. ¿Qué pasaría con Cleopatra y Marco Antonio? ¿Qué pasaría con esa pasión, con ese amor? Octavio desembarcó en Alejandría. Corren rumores por las calles. Cuentan que Cleopatra se ha encerrado en un mausoleo que había construido cerca del templo de Isis. Cuentan que está con 2 doncellas dispuestas a suicidarse. Y por si fuera poco, la noticia todavía es más trágica, porque a las pocas horas se dice que ya se ha suicidado. Marco Antonio esto no lo puede soportar. Coge su gladio hispaliensis, coge su espada y se la incrusta en el cuerpo. Decide dar muerte, ya no tiene nada sentido. Su amor se ha ido, él también se quiere ir con ella. Y Marco Antonio clava su espada en el pecho. Pero a Marco Antonio le cuentan que Cleopatra sigue viva. Marco Antonio quiere ver a Cleopatra. Y en una triste imagen llevan a Marco Antonio hasta el mausoleo donde se encuentra Cleopatra. Y los dos amantes, los dos, se abrazan. Dicen que la escena final fue de esas de auténtico teatro romano, de auténtico teatro de la época antigua. Cleopatra llorando sobre el cuerpo casi yermo de Marco Antonio. Dicen que en un acto sublime de amor, Cleopatra rasgó su pecho y que con la sangre embadurnó su cara para unirla a la cara de Marco Antonio. Se unió la sangre de Cleopatra con la sangre de Marco Antonio. Y en brazos de Cleopatra murió Marco Antonio. Poco le quedaba ya por hacer a Cleopatra. Sí, la idea del suicidio se había extendido ya por su mente. Octavio quería apresarla a toda costa. Quería hacer de Cleopatra un escarnio. Quería llevarla a Roma y pasearla por las calles, encadenada. Cleopatra no lo podía soportar. Su dignidad se lo impedía. Y a 3 días de la partida, a 3 días de la marcha, mandó llamar a sus doncellas. Iras y Charmión. Esas eran sus doncellas favoritas. Esas eran las leales, las escogidas, las que siempre habían estado a su lado. Iras y Charmión hicieron pasar un cesto de higos, de enormes higos. Y en ese cesto, un áspid, una cobra egipcia. El veneno era letal. Cleopatra vistió su traje real, el mejor de sus trajes, cubierta por el oro, y suavemente depositó el brazo sobre el cesto. Y del cesto salió el áspid, y el áspid la mordió suavemente, con delicadeza. Cleopatra sintió la llegada del veneno, y se postró en su tálamo real, y allí, como una reina, esperó la muerte. Sus doncellas siguieron la misma suerte. Iras y Charmión también murieron junto a ella. Octavio se había enterado, y apresuradamente llegó a palacio, pero ya nada pudo hacer. Dicen que cuando entró en el aposento, la vio postrada sobre la cama, y que algo conmovió al que sería emperador de Roma. Todavía quedaba una doncella viva. Aún quedaba una doncella, y le dijo: «Cuánta belleza, ¿verdad?». Y la doncella le dijo: «Más es imposible». Lo último que hizo la doncella fue ceñirle la corona a la cabeza y morir junto a su reina. Octavio accedió al último deseo de Cleopatra, y este lo había dejado escrito en un papiro: «Deseo ser enterrada junto a mi amor, junto a Marco Antonio». Y los dos fueron enterrados en el templo de Isis. Ahí fue el final, el 12 de agosto del año 30 a.C. Ahí terminó la historia de la mujer
que marcó sin duda alguna una época. La historia de Cleopatra VII, reina de reyes, la última de los faraones de Egipto.